Claro, pero vamos a hacer historia, vamos a hacer historia, ¿ya? Vamos a hacer historia. ¿En qué sentido? Te explico. Por lo general, por lo general, cuando se estudia este tema sobre Hitler y Mussolini, que probablemente sean los personajes históricos, unos de los personajes históricos más reconocidos, obviamente de forma negativa, eh, lo que se trata de hacer es una historia, o sea, se trata de estudiarlos de la manera tradicional. Hasta se llega al punto de tratar de hacer un psicoanálisis, ¿no? Eh, yo he escuchado a lo largo de estos años que llevo enseñando, más de 20, ¿ya? ¿Qué tal, Jonathan? He escuchado personas que cuando llegan a este tema tratan de explicar por qué Hitler odiaba a los judíos. Y comienzan una explicación de que el abuelo de Hitler era judío, el papá de Hitler era judío, el propio Hitler era judío, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Sobre eso comienzan a... Y yo digo, Natalia, o sea, perdóneme, ¿no? Pero ¿qué nos interesa si el papá de Hitler era judío o no? O sea, al final, yo no pienso hacer un psicoanálisis de Hitler. Yo lo que quiero entender es por qué él llega al poder. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. El por qué el fascismo en realidad llega al poder. Independientemente, hola Tania, hola Tamya, independientemente de si Hitler era o no era judío, si sus papás eran judíos o no. Eso es independiente. Créeme que es independiente. ¿Está bien? Y, y, y vamos a ver eso. Vamos a ver eso. ¿Ya? Algo así, Ariel. A eso vamos a llegar. A eso vamos a llegar. Antes de comenzar, vamos a comenzar. eh, Vamos con... Creo que faltó los hechos nada más, ¿no? Porque les expliqué la causa, les expliqué cómo se llegó al poder. Les faltó los hechos nada más, ¿no, Jonathan? Creo que sí, creo que faltó los hechos nada más. Vamos a poner, no te preocupes. Todo es posible. ¿Alguna duda o consulta de las clases pasadas? Antes de comenzar, por favor. ¿Alguna duda o consulta de las clases pasadas? Sí, algunas cosas. También hay muchos mitos sobre los judíos, ¿ah? En realidad hay muchos mitos sobre los judíos. Eso sí es muy cierto, ¿ah? Hay muchos mitos hasta el día de hoy, ¿ah? Hasta el día de hoy hay muchos mitos. Pero vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello. Entonces, si no me pregunta, vamos a comenzar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? No, esto es. Ahorita vamos a ver todo eso, Ariel, no te preocupes. Hay mucho mito ahí. Hasta los profesores lo dicen mal. A ver.
La Revolución Rusa es la primera revolución socialista del siglo XX. ¿Está bien? Ya hemos hablado de qué trata el socialismo. Ya lo hemos dicho en una clase sobre ideologías, cuando hablamos de nacionalismo y hablamos de socialismo, ¿no? Ya hemos hablado sobre eso. Para mayores datos, para mayores datos, recuerden que el socialismo surgió, el socialismo científico, el fundado por Marx, surgió en el siglo XIX. Marx vivió en el siglo XIX. Marx, para ser mucho más exactos, ¿ya? Para ser mucho más exactos, él nace en 1818 y muere en 1883. O sea, él vivió en pleno siglo XIX. Marx era alemán. Marx plantea lo siguiente. Ojo, me he salido un poco de Revolución Rusa para hacerte una explicación para hacerte recordarte algo del marxismo. Ya, me he salido un poco de la Revolución Rusa. ¿Está bien? Para explicarte el marxismo. Porque solo así vas a entender qué es lo que buscaba Lenin. Entonces, escuchen aquí. Marx, que vivió entre 1818 y 1883, Marx se hizo una pregunta simple, teniendo en cuenta los conocimientos que existían en su época. Marx decía, si según Adam Smith, la riqueza la genera el trabajo, esa era la propuesta de Adam Smith, la riqueza la genera el trabajo, mi pregunta, decía Marx, es la siguiente. ¿Por qué el trabajador es pobre? Si la riqueza la genera el trabajo, ¿por qué el trabajador, o sea, el generador de riqueza, es pobre? No tiene sentido. La respuesta de Marx era la siguiente a esa pregunta. Lo que sucede es que existe un grupo de personas que se aprovecha del trabajo de la mayoría. Por lo tanto, si el trabajador genera riqueza y solo un porcentaje llega a él, un porcentaje muy pequeño, el otro porcentaje se lo queda el explotador. Así que Marx entendió la sociedad como dividido en dos clases sociales. La clase explotadora, que es la clase que no trabaja, que es la clase que no genera riqueza, pero que se queda con la riqueza, eso es la famosa plusvalía, y la clase explotada, la clase que genera riqueza, ¿ya? La clase que genera riqueza, pero vive pobre. Marx entiende así la sociedad. La sociedad es entendida como dos clases sociales. Una clase explotadora porque no genera riqueza, es decir, no trabaja, no está generando riqueza, pero se enriquece en base a la explotación que genera a la masa trabajadora. ¿Así estamos claros? Perfecto. Entonces Marx dice, esta es la sociedad hoy. Esta es la sociedad hoy. Yo quisiera una sociedad distinta. ¿Cuál es la sociedad distinta que yo quiero? Yo quiero una sociedad donde no haya ni explotación ni explotado. Yo quiero una sociedad de igualdad. Si me está hablando de una sociedad de igualdad, Marx está tomando como punto la ilustración. La ilustración te habla de igualdad. La ilustración te habla de que todos podemos ser felices. Entonces Marx pretende eso. Marx dice, una sociedad de igualdad sería una sociedad sin clases. Cuando Marx dice una sociedad sin clases, se está refiriendo a sin clase explotadora y sin clase explotada. A esa sociedad sin clases se refiere Marx. Yo quiero una sociedad sin clases. ¿Está claro? Yo quiero una sociedad sin clases.
Entonces, mi presente es un presente de clases sociales donde pocos explotan a muchos y se benefician de esa explotación enriqueciéndose y empobreciendo a otros. Por lo tanto, el enriquecimiento de pocos necesariamente pasa por el empobrecimiento de muchos. Yo quiero un futuro mejor. ¿Y el futuro mejor cómo sería? El futuro mejor sería, el futuro mejor sería sin clases sociales, una sociedad de igualdad. Ese sería el futuro mejor. Pero Marx pone lo siguiente: ¿cómo logro obtener ese futuro mejor? ¿Cómo logro llegar a ese futuro mejor? La respuesta que se da Marx es, obviamente, entendiendo cómo llegué a este presente, cómo pocos explotan a muchos, ¿ya? Como pocos explotan a muchos. ¿Es normal que eso pase? ¿Es natural en el humano? Y aquí veremos que Marx sigue tomando un principio de la Ilustración. Y el principio de la Ilustración es: el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Para el siglo XVIII y parte del siglo XIX, para el siglo XVIII y parte del siglo XIX, se creía que el humano es como una hoja en blanco y que el humano es bueno por naturaleza. ¿Ya? Es así, es bueno por naturaleza. Entonces Marx decía, si el humano es bueno por naturaleza, entonces, ¿cómo es que llegamos a esto? Y es ahí donde Marx aplica lo que decía Ariel, el materialismo histórico, el estudio del pasado humano para poder encontrar el momento donde el humano tiene esa bondad natural, donde se refleja. Marx retrocede estudiando la historia obviamente humana y se da cuenta que en la etapa feudal era igual. En la etapa feudal, el señor feudal explotaba al siervo. ¿Por qué? Porque el siervo es el que trabaja la tierra. El siervo es el que produce. Y por lo tanto, al ser el siervo el que trabaja y el que produce, es el siervo el que genera riqueza. Pero ¿cómo vive el siervo? El siervo vive en estado de pobreza. ¿Quiénes son los que viven mejor en el feudalismo? Los señores feudales. Los señores feudales son los que están generando riqueza. No, son los que trabajan. No, los señores feudales son dueños de la tierra, pero no la trabajan. Entonces, vemos que en el sistema feudal, ¿ya? En el sistema feudal, ¿está bien? Vemos que existe nuevamente lo que Marx llama clases sociales: explotador y explotado. Marx retrocede hacia la etapa de la antigua y ve que también sucede lo mismo. El amo no trabaja la tierra. El que lo hace, el que genera riqueza, es el esclavo. Entonces, el pensamiento de Marx, basado en parte en lo que es el pensamiento de la economía liberal inglesa de Adam Smith, sigue manteniéndose. ¿Ya? El verdadero generador de riqueza no se beneficia de lo que genera, sino los que no la están generando, de alguna forma se están aprovechando y quedándose con todo. Marx retrocede en su estudio de la historia, retrocede hasta la etapa prehistórica, y ahí se da cuenta de que todos trabajan. Se da cuenta que el líder de la horda, este grupo de personas, cazadores, pescadores y recolectores, el líder de la horda, el jefe de la horda, es jefe, pero él sale a cazar. Él caza, él es jefe porque es el mejor cazador. Por lo tanto, él está trabajando, él está generando riqueza, está generando beneficios. Y es justo que él reciba una porción de carne
mucho más grande y jugosa, es una forma de decir, que el resto, porque él es el que ha cazado. Entonces Marx, ¿qué dice? En la etapa prehistórica, todos los seres humanos trabajaban, todos los seres humanos generaban riqueza y recibían la recompensa justa en base al trabajo realizado. Eso quiere decir que no existían clases sociales. O sea, había un jefe, sí, pero no existían clases sociales desde la visión marxista. O sea, explotador, grupo de personas que se beneficia del trabajo de otro, y explotado, personas que trabajan pero que no ven beneficio. En la prehistoria, en la edad de piedra, en la edad de las cavernas, eso no existía, porque todos generaban riqueza, es decir, todos trabajaban. Marx ve, al hallar esto en el periodo más antiguo de la humanidad, en el periodo más largo de la humanidad, más básico de la humanidad, más primario de la humanidad, Marx ve demostrado el principio ilustrado. Quiere decir, el humano es bueno, como grupo es bueno, algo lo ha corrompido. A ese periodo, como bien ha puesto Jonathan, Marx lo llama comunismo. Común, ¿qué es común? El de todos, o sea, trabajo de todos para todos, común y ismo. Hasta Marx podría decir que el comunismo es inherente al humano. Marx se pregunta, ¿en qué momento esto se acabó o se corrompió? Y para Marx eso sucede en la época neolítica, cuando el humano comienza a sembrar, comienza a criar animales, el humano comienza a tomar posesión de valles y dice, estos valles me pertenecen. Hasta que uno de ellos dice, no, estos valles no nos pertenecen. Este valle me pertenece a mí porque soy el hijo de el dios Osiris, soy el hijo del dios Set, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aparece un grupo de personas que tiene un poder sobre el resto y este poder es su conocimiento de los astros, los primeros astrónomos, que disfrazan dicho conocimiento en base a la religión, haciéndose pasar por hijo de los dioses. Y la demostración de su poder tiene que ver con la predicción de fenómenos naturales. Es ahí donde aparecen los primeros explotadores. Por primera vez aparecen los primeros explotadores que vendrían a ser los sacerdotes. Y para que su explotación esté consumada, generan una serie de mentiras o herramientas ideológicas que convencen a la población de que deben trabajar para ellos. Es así como nace el Estado. El Estado es aquello que justifica el poder de la clase gobernante o explotadora. Marx ya encontró su respuesta. Entonces Marx dice, el hombre es bueno por naturaleza. Lo que lo corrompió fue la propiedad privada. Eso quiere decir que es la propiedad privada la causante de la explotación y la causante de la división en clases sociales. Por ende, si yo quiero acabar con la propiedad, acabar con las clases sociales, debo acabar con la propiedad privada para que tengamos un futuro de igualdad donde todo sea de todos en el sentido de que todo sea recompensado en la justa medida de su trabajo. Si tú generas riquezas, tú debes obtener esa riqueza. ¿Entiendes? Eso solo se logrará si es que acabamos con la propiedad privada. Por eso que el marxismo quiere acabar con la propiedad privada. Pero ojo, no la propiedad privada de tu casa, no la propiedad privada de tu televisor, sino la propiedad privada de los grandes medios que te permiten producir industrias, minas, tierras, etcétera. ¿Se entiende? Pero para ello, Marx ¿qué dice? Pero para que esto se pueda dar, lo que yo he aprendido en historia, decía Marx, materialismo histórico, es que el sistema dominante debe entrar en crisis y para que entre en crisis, dicho sistema debe estar en apogeo. ¿Qué significa? Que si el socialismo va a ser el que reemplazará al capitalismo,
para que se pueda dar ese reemplazo, ese paso del capitalismo al socialismo, lo que tiene que suceder es que el capitalismo debe haber entrado en crisis. Y para que el capitalismo entre en crisis, este capitalismo debió llegar a su máximo apogeo. Por eso es que Marx creía que las revoluciones socialistas debían darse en aquellos países donde el sistema capitalista hubiera llegado a su máximo apogeo, como por ejemplo Inglaterra, Francia, Alemania y probablemente Estados Unidos. Con esa idea, Marx muere en 1883. Cuando Marx muere en 1883, en Rusia, sin conocerse, en Rusia estaba viviendo Lenin, un Lenin que llegaba a los 10 o 13 años. Chibolito Lenin. ¿Está claro? Así muere Marx, con esa idea. Ahora, como surge la Revolución Rusa, vamos aquí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o consulta? He hecho un socialismo express, una explicación básica, muy básica sobre el socialismo. Cómo nace el socialismo, ¿ya? Es como decían esos libros, y no lo tome como ofensa, a mí me gustan esos libros, ellos dicen socialismo for dummy, ¿no? ¿Todo bien? Jairo me dice que sí. ¿Solo Jairo me está escuchando? Claro, o sea, lo que hace Lenin es aplicar el socialismo. Ahorita vamos a aplicarlo cómo. Allá Carol, allá Jairo. A ver, ¿qué me dicen? ¿Por qué crees que es un lujo, Nicolás? Gracias, gracias. Pero Nicolás, perdóname, pero yo te entiendo, pero todos nos damos de futurólogo entonces. El cristianismo, el budismo, el jansaísmo, hasta nosotros cuando que planteamos algo para futuro, lo planteamos para nuestra vida en meses y años. No dejes, no dejes que tus objeciones sobre el socialismo, que son válidas, te generen un pensamiento, una idea, un razonamiento que bloquee algunas cosas. Tus ideas son válidas. El que no puedas, el que no quieras o el que no aceptes el socialismo me parece genial, pero eso no te puede llevar a cerrarte a aceptar algo. Lo que te dicen es cierto, lo que te dicen es cierto. Lo que te dicen es, no he escuchado tus ejemplos, pero lo que te dicen es cierto. O sea, si vas a sacar ejemplos descontextualizados de Marx, ahora, Marx hay que entenderlo. O sea, yo entiendo a Lenin, yo entiendo a Darwin, yo entiendo a Darwin, ¿eh? Yo entiendo a Darwin. Pero también entiendo que cuando Darwin habló, la biología de su época era bien básica. Era bien, bien básica. Y Darwin también se mandó entonces de futurólogo.
Porque Darwin no tenía pruebas para demostrar alguna de las cosas que estaba diciendo. Muchas de las cosas que Darwin demostró o alguien expresó recién se van a demostrar 30 años después de su muerte, cuando aparece la genética, el nuevo neodarwinismo en el siglo XX. Entonces Darwin también yo lo podría colocar, pues se la pegó de futurólogo al tumbarse la idea creacionista. ¿Entiendes? Pero por eso te digo, no estoy comparando a Darwin con Marx, no tengo ningún problema en que mis alumnos, y al contrario, aplaudo eso, que mis alumnos critiquen el socialismo, porque olvídate, cada cosa han hecho con el socialismo que es una desgracia y es más que criticable, pero a lo que quiero llegar es que no caigan ni en uno ni en otro sentido, tampoco seamos tan fanáticos del socialismo, ¿eh? Tampoco seamos tan fanáticos, de que cerremos el análisis, ¿ya? Es una de las cosas que, y viene lo otro. Marx dice muchas cosas, pero deja muchas preguntas. Y está bien esa pregunta. Jonathan dice eso, ¿no? ¿Cómo le llamo? Comunismo primitivo. Sí, después queríamos. O sea, Marx deja muchas cosas. Por eso es que hay que ubicarlo a Marx en el contexto. Y es cierto. El problema es cuando la gente ubica a Marx en el contexto, ¿no? O no los ubica pero en el contexto y creen que Marx fue como un dios que lo que dijo es una ley. Y no es así. ¿Entiendes? A ver, en primer lugar, él no lo llama socialismo científico, que lo llama es Engels. Él lo llamó comunismo, Nicolás. Ese es lo primero. En lo segundo, perdóname, pero leerse completo el Capital y entenderlo es bien complicado. Ojo, ojo, es bien complicado. No dudo que te lo hayas leído completo. No dudo. Leído completo. No dudo. Pero muchas personas opinan, y no creo que sea tu caso, Nicolás, sobre el Capital sin haberlo leído. Ahora, así como hoy, así como hoy, así como hoy, ¿ya? Así como hoy existen corrientes sobre la economía, ¿está bien? Le estamos exigiendo a Marx, y aquí viene el problema. Los socialistas creen que Marx escribió como si el tipo fuera un oráculo, que todo lo que dijo es cierto. Y los que no están de acuerdo con el socialismo le exigen a Marx que no se ha equivocado. Chicos, es un mortal, es un mortal, tuvo errores. Y obvio, Marx, acerca de las corrientes económicas de su época, él tomó una. Y en base a esa una que tomó, desarrolló su proyecto. Que más adelante se le cuestiona, como lo dije en la clase esa vez, sí. ¿Cómo se le cuestiona? Porque al final se le cuestiona más que a Marx, a la economía liberal inglesa, cuando se dice que no es el trabajo el que genera riqueza, sino lo que define los precios no es el trabajo, lo que define el precio es el mercado. ¿Entiendes? Y ante eso Marx no pudo responder. Algunos dicen que es por eso que Marx no publicó los otros tomos del Capital y quien los termina publicando es Engels. ¿Se entiende? Pero así como un grupo, le endiosa a Marx y dicen, pues, olvídate, el Capital es la Biblia y es la Sagrada Escritura, el otro grupo le exige a Marx que no se equivoque. ¿Pero por qué hiciste esto? ¿Pero por qué lo dijiste? ¿Pero por qué? Es que dejemos de ver eso. Entendamos cómo él lo plantea y cómo luego lo desarrollan, porque esa es la idea. ¿Cómo lo desarrolla? Marx cometió, como bien dice Nicolás, un montón de errores. ¿Entiendes? Exacto, es un marco teórico. Es una explicación, es como en la matemática, hay un montón de fórmulas que lo plantea cada quien dice esto y lo otro. O sea, a ver, una pregunta. Cuando estudias, cuando estudias física y te hablan de Newton, ¿te pones tan exigente con Newton?
¿Qué? ¿Por qué Newton dijo que es la gravedad? ¿Acaso la gravedad? Si la gravedad no es una fuerza, que no se da cuenta que no es una fuerza la gravedad no es como lo dice Einstein, que es una deformación del espacio-tiempo de acuerdo a una masa. ¿Acaso nos ponemos así con Newton? El problema no es Marx, el problema es las personas que han aplicado las ideas de Marx y lo han aplicado mal. Pero me gusta bastante, ¿ya? Me gusta bastante esta discusión, me gusta bastante, en serio. Yo diría mi opinión sobre el comunismo, pero aún no he leído El Capital. No, sí, El Capital, olvídate, El Capital es complicadísimo leer. Hay gente que no sale la introducción. Además, en Rusia se lleva un semestre solo para entender el primer tomo. Alucina. Entonces no se considera revisionista a los socialistas. No, hay que tener cuidado. Revisionista le dicen a los que no siguen a Marx. El revisionismo también es un concepto medio complicado ahí. Como si Dios hubiera tocado su cabeza y le mostrara el camino. No, profe, no entiendo eso. Solo me apasiona hablar. No, está bien, me parece genial, ¿ah? Y me parece genial que nos preocupemos, porque al final es entender al resto, ¿no? El resto que sí piensa como ellos, la gente que no entiende bien, es como todo, como todo, ¿no? Ahí no dice, el comunismo se aplica solamente a los humanos o también se puede aplicar a mis mascotas. A ver, es como todo. Existen los creyentes según la religión que adaptan los libros sagrados de su religión que tienen 1000 años a su realidad. Existen los creyentes en la misma religión que dicen ser de esa religión, pero nunca leyeron los libros sagrados. Existen los creyentes de esa religión que consideran que los libros sagrados no tienen que ser interpretados, sino que se tiene que vivir a rajatabla como dicen esos libros sagrados. Y ojo, he dicho religión, he dicho libros sagrados. No estoy hablando de catolicismo, no estoy hablando de Biblia únicamente, sino de cualquier religión. Ya, el humano es así. El humano es así. El humano, ¿no? Como sociedad es, tomo un pensamiento y o lo modifico y lo adapto, o simplemente digo que soy de ese grupo, pero ni siquiera leo el libro, o soy muy radical. El problema es quiénes son los que al final lo aplican, ¿no? Lo que pasa, Ariel, es que en realidad Marx habló de comunismo, y Marx habló de comunismo en dos etapas. El comunismo de la primera etapa es el paso del capitalismo al comunismo, es una transición. En esta transición lo que se buscaría es acabar con la propiedad privada, que los representantes de la clase obrera tomaran el gobierno, por eso se le llama dictadura del proletariado, tomen el gobierno y desde el gobierno, entendiendo el gobierno como una herramienta que sirve para justificar el poder de la clase social que la domina, establecer una serie de medidas que ideologicen a la población para que entiendan que se puede vivir sin propiedad privada, se puede vivir en igualdad, se puede buscar la felicidad. Todo esto Marx está siendo influenciado por ilustración. Ojo, todo esto es ilustración, todo esto es Rousseau, todo esto es Rousseau. La teoría del buen salvaje es Rousseau. La idea de que la educación cambia la mentalidad es ilustración, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. La idea de que el Estado es una necesidad, pero que puede desaparecer cuando la población haya aprendido a respetarse. Eso es Rousseau. Ese es contrato social. O sea, Marx no se está inventando nada. Marx está tomando elementos de la filosofía hegeliana, elementos del socialismo francés, elementos de la economía liberal inglesa, elementos de la ilustración francesa, y lo está armando en un cuerpo teórico para poder dar una explicación a la sociedad de su época, la Europa de mediados del siglo XIX, y planteando un proyecto futuro, como cualquiera lo estuviera haciendo. Los ilustrados también lo hicieron. Los ilustrados lo hicieron 100 años antes. Tomando los elementos del racionalismo francés del siglo XVII, del empirismo inglés del siglo XVII, los ilustrados arman un cuerpo teórico para contradecir, contraponer, para atacar al absolutismo, al antiguo régimen y plantear una sociedad. Entonces también diríamos en ese punto que eran unos futurólogos.
La diferencia es que cuando ellos hablan de acabar con el absolutismo era aquello que impedía que la burguesía entrara al poder. Entonces la burguesía aplaudió esa crítica hecha a la sociedad por parte de los ilustrados. ¿Entiendes? Cuando la burguesía ve que los ilustrados cuestionan, atacan y destruyen la sociedad feudal y la política absolutista, ahí es aplaudible, porque eso les conviene a ellos para llegar al poder. Pero cuando el anarquismo, cuando el comunismo toman los mismos principios, pero esta vez para cuestionar la sociedad que está creando la burguesía y el gobierno que está creando la burguesía, ahí sí estos pensamientos son retrógrados, son violentistas, son terroristas, son malos. O sea, si tú te pones a analizar el pensamiento de Rousseau y en qué contexto aparece Rousseau, Voltaire y Montesquieu, están siendo igual de revolucionarios que lo va a hacer Marx y Bakunin con su pensamiento comunista y anarquista. La diferencia es, ¿para quién estás utilizando eso? ¿Entiendes? Porque lo mismo yo diría cuando los ilustrados me hablan de igualdad. ¿No están ellos queriéndole quitar las tierras a la nobleza? ¿Ah? Dime. Cuando Rousseau y Montesquieu hablaban de igualdad, ¿no están igualando un rey con un campesino? Dime. Entonces, lo que están haciendo muchos de ustedes con sus preguntas, que me parece genial, es, si yo te trasladara 300 años antes, estás defendiendo la nobleza. Piénsalo, piénsalo. Porque si tú fueras en el sector de la nobleza, tú dirías, profe, ¿pero no le parece raro que los ilustrados estén diciendo que todos somos iguales? O sea, profe, yo estudio, mi papá fue noble, tiene feudo, y yo voy a ser igual que un campesino. ¿Qué? ¿Y le va a entregar el poder a los campesinos? ¿Ya el poder no va a estar en manos de nosotros? ¿Que eso están diciendo? ¿Eso es lo que pretende la ilustración? ¿En serio? ¿Que ese campesino iletrado, ignorante, se quede con el poder? ¿Que somos iguales? Por Dios. Mi familia viene de condes, marqueses y duques. Mi linaje se remonta a la Edad Media. Ahora me está diciendo que soy igual a un campesino que no sabe ni siquiera coger un cubierto y que ellos van a gobernar porque eso se llama democracia. ¿En serio, profesor? El mismo discurso, un poquito nada más. Y muévelo en el contexto. Historia. Entendamos los contextos. Eso me gusta. Me está gustando esa clase. ¿Ah? Me está gustando esa clase. ¿Ah? En serio. ¿Ah? Porque ustedes están participando muy bien. ¿Ah? Y es que, chicos, tú dirás, profesor, sí, pero no me están dando la razón. Es que, chicos, tengo que guiarte. Tengo que guiarte. O sea, me encanta lo que están haciendo. Ya, ¿qué me han escrito más cosas? A ver, socialismo. Pero fue una pregunta. Lo que el comunismo deseaba era quitarle los medios de producción a la burguesía y dárselo al proletariado. Destrucción del Estado burgués y no reformas, a través de una revolución con muchos que significaron historia. Cero clases sociales. Mi pregunta es si la ley de hierro. Es que ese es el problema. ¿Sabes lo que ha pasado, Nicolás? Es que al final ningún país se ha vuelto comunista. Todos se han quedado en el socialismo. Y al final, como no se llegó a un nivel de... Si fuera un marxista puro y te diría, ¿sabes lo que pasa, Nicolás? Lo que pasa es que ningún país socialista cumplió con el requisito, uno de los requisitos básicos del comunismo. Ninguno. ¿Y cuál fue el requisito básico del comunismo? Que el país donde se dé la revolución tiene que haber llegado a la etapa final del capitalismo. Y ninguno lo ha hecho. Ni Rusia, ni China, ni Cuba, ni Corea del Norte, ni uno lo ha hecho. Por eso que están fallando. Esa sería una explicación sencilla, ¿no? Tal vez muy facilista. Lo que planteó Marx, Marx dijo, todos los países donde se vaya a dar la revolución, tiene que ser en un país que tenga desarrollado el capitalismo. Si hiciéramos una ouija y trajéramos el alma de Marx, el espíritu de Marx, Marx diría, ¿qué hicieron? ¿Cómo que la revolución fue en Rusia?
Rusia había, desde que me morí en 1883 hasta 1917, Rusia desarrolló capitalismo hasta llevarlo a su apogeo y ser una potencia. No. ¿Y entonces qué hace la revolución ahí? Si yo les estoy diciendo que para que haya revolución y esto pueda funcionar, tiene que haber llevado al máximo apogeo, que se den las condiciones según el pensamiento dialéctico de la época. Y peor, tú dices, oye, en China, esa pobre gente eran puros campesinos, no había ni siquiera industria. ¿Cómo que China? Y tú le dices, oye, Cuba, ¿qué es eso? ¿Una isla en Latinoamérica? ¿Quién? ¿Cómo que Latinoamérica hizo la revolución? Pero si yo nunca dije eso. ¿Y qué le diríamos? Lo que pasa es que tú no lo dijiste, lo dijo él, Lenin. Él lo dijo. Claro, tiene una política económica más capitalista, ¿no? Consulta, qué random, chicos. No, con toda sinceridad, ¿ah? Ojo, me está gustando la clase, me está gustando bastante, me gusta que participen, ¿no? Qué random. Yo escucho esa palabra, profe, una situación random, que esté bien random. Qué random. Ojo, con toda sinceridad le estoy preguntando curiosidad, ¿ah? Ah, random es azar, aleatorio. Chévere, chévere. Yo no sé por qué asociaba random con raro. Ya. Yo lo estaba asociando mal, por eso pregunto. No, yo pensaba que random era una situación rara, no una situación media. Exactamente, la tiene que ser capitalista primero. Eso es lo que decía Marx, ¿no? Y podríamos decirlo que sí, Nicolás. Podríamos decirlo que sí. Ahora mira acá. Vamos a entender la situación de Rusia previa a la revolución, ¿está bien? Para que veas cómo se van dando las cosas. ¿Ya? ¿Qué les parece? Sí, se muere otra vez. Dice, a mí no me digas nada, diría Marx. Tráiganse a Lenin, a ese díganle. ¿A mí qué me dicen? Vamos por partes. Rusia es un país principalmente asiático. ¿Está claro? Principalmente asiático. Rusia sale del siglo XIX sin presentar una revolución, ¿ya? Sin presentar una revolución, ¿está bien? Como se habían ido presentando en Europa. Claro. Separemos a Rusia de Europa. ¿Está claro? Los rusos son más de un 80% asiáticos. Los rusos están en Asia, no en Europa. En Europa hay un cachito de Rusia. Y recuerden algo que hemos venido diciendo durante todo el ciclo. La cultura europea no es la misma que la cultura asiática. Los europeos, en especial los europeos de Occidente, desde España, desde Portugal hasta Alemania, presentan como bases culturales la cultura grecolatina, el pensamiento cristiano, principalmente el católico, y las ideas y el pensamiento o la cultura germánica. Esos son sus tres pilares fundamentales, no únicos, sus tres pilares fundamentales. El pensamiento grecolatino, principalmente el latino, lo greco modificado por el latino, el pensamiento judeocristiano, representado principalmente en la Iglesia Católica. Ahorita voy a tu respuesta, Carol, ¿ya? Y las ideas o el pensamiento germano. Esos son los tres pilares. Cuando uno va hacia el continente asiático, que es enorme, por lo general uno habla de Asia y automáticamente se nos viene a la cabeza China, Japón. Eso es el extremo oriente. Ese es el extremo más oriental o hacia el este del continente asiático. El continente asiático tiene a los árabes, tiene a los persas, tiene a los indios y tiene a los rusos. ¿Está claro? El gobierno ruso, los zares rusos, mantenían una cultura más helenística, con mucho aporte de lo asiático. Lo helenístico es lo griego
con algunos toques romanos, pero quita de la ecuación lo cristiano católico, quítalo, porque los rusos no son cristianos católicos, ellos son cristianos ortodoxos. Y quita de la ecuación de la cultura helenística lo germánico, porque los germanos nunca llegaron a Oriente. Lo que vas a meter ahí es lo egipcio, lo persa, lo mesopotámico. Esos distintos pilares que vamos a encontrar en la cultura de Cercano Oriente y Medio Oriente, y en este caso específicamente de Rusia, hace que el pensamiento, la forma de ver el mundo por parte de los rusos no es igual que la que lo tienen los occidentales. Y lo hemos visto en la manera como se comportaron cuando Napoleón los invade. Ellos no tuvieron ningún problema, me refiero a la casta gobernante, no tuvo ningún problema en sacrificar cientos de miles de vidas con tal de detener a Napoleón en la famosa campaña de Rusia. Lo dijimos. Y lo que es curioso, hasta donde yo recuerdo, no hay un levantamiento campesino en contra del Estado, porque el pensamiento, la mentalidad del campesino hacia su monarca lo ven como un representante de Dios en la tierra, clase de Bizancio. Cuando hicimos la clase de Bizancio, yo les comentaba que el imperio bizantino había logrado generar una idea donde el emperador de Bizancio era el representante de Dios en la tierra y no lo era el Papa. Por eso es que hubo roces entre el Papa y el emperador, porque ambos se autoproclamaban como representantes de Dios en la tierra. Y te expliqué en esa clase cómo es que las religiones habían servido como elementos justificadores del poder en el Estado, haciendo creer en la antigüedad de que los gobernantes eran hijos de dioses. Cuando se establece una religión monoteísta como la cristiana, eso es complicado porque ningún rey puede adjudicarse divinidad sin caer en la herejía. Lo que se genera es la representación directa de la palabra de Dios, que en el caso occidental lo tenía el Papa, pero en el caso oriental lo tenía el emperador de Bizancio. Esa idea de que el emperador de Bizancio es el verdadero y legítimo representante de Dios en la tierra, luego pasa a los zares rusos. El campesinado ruso, que más de un 85%, en primer lugar, el campesinado ruso era más del 80% de la población rusa. En segundo lugar, más del 85% del campesinado ruso no sabía ni leer ni escribir. Por lo tanto, tenían una vida en el siglo XX, una vida, inicio del siglo XX, una vida muy pegada a las tradiciones medievales, eran muy ignorantes en muchas cosas, analfabetos, y por lo tanto su machismo, sus supersticiones eran pan de cada día. ¿Está bien? Era pan de cada día. Semifeudal, podríamos decir, Jonathan. Semifeudal, sí, semifeudal, ¿no? Muy machistas eran ellos. Tienes ese tipo de campesinado. Ahora, este campesinado que ve al zar como un representante de Dios en la tierra y que le acepta muchas cosas, lo ven casi como un ser divino, casi como un ser divino. Sí, Jonathan, la palabra César, zar viene de César, casi como un ser divino. ¿Así me sigues? Perfecto, ahorita voy a responder lo tuyo, Carola, no te preocupes. Casi como un ser divino. Y como es casi un ser divino, cuando el zar hace ciertos sacrificios hacia el pueblo lo acepta. ¿Por qué? Porque al final es Dios el que habla a través del zar. Esa sería una de las justificaciones o explicaciones por qué el pueblo ruso aceptó pues, que el zar los masacrara con tal de detener a Napoleón. El problema pasa con Nicolás II. Ya estamos en el siglo XX. En Europa Occidental no existen monarquías absolutas. Rusia todavía lo era. Rusia se había librado de las revoluciones francesas, de la era napoleónica, de la revolución del 30 y del 48, que habían acabado con las monarquías absolutas en Europa, porque Rusia está ubicada en Asia. Pero desde Europa están llegando muchas ideologías, ¿ya? A Rusia.
los rusos logran romper ciertas barreras que el zar y su nobleza colocaba para no, este, no dejarse influenciar por los europeos y todo su pensamiento liberal, pero comienzan a llegar mucho a este pensamiento. Claro ejemplo de ello, literatura, si tú lees a León Tolstoy es un noble, León Tolstoy es un aristócrata, pero León Tolstoy, muchas de sus obras critican, critican fuertemente esta idea de lo que está pasando en Rusia. Es más, en sus últimos años he visto pues como un profeta en vida. Y León Tolstoy critica mucho a la nobleza, critica mucho a la burocracia rusa, mucho, mucho lo critica. Y él es un aristócrata. ¿De dónde está llegando todo ese pensamiento que tiene León Tolstoy? Cuando comienza a llegar todos estos pensamientos de Europa, hay una clase media intelectual rusa, lo que se llama la inteligencia rusa, una clase media intelectual rusa que comienza a recibir ese pensamiento, ¿ya? Y los comienza a asumir como propios. O sea, no es que se robe la idea, sino que los comienza a tomar con mucha fuerza. El anarquismo, el comunismo, ellos lo toman así emocionados. Y ahí tienes pues a Lenin, tienes a Trotsky, ¿no? Los comienzan a asumir. Por lo tanto, la sociedad rusa, previa a la Revolución Rusa, podríamos decir, tienes una nobleza, una nobleza y un zar que tienen usos y costumbres muy medievales, que basan su poder en un absolutismo y un antiguo régimen sobreviviente en Rusia. Tienes una burguesía pequeña en número, pero que está desarrollando industria en Rusia. Por eso es que Rusia entra en la Primera Guerra Mundial. Rusia entra en la Primera Guerra Mundial con la esperanza de poder ganar esta guerra y tener mercados y colonias fuera de Rusia, en otros continentes, y así poder desarrollar más su capitalismo. Ese es el grupo de poder dentro de Rusia. En el centro tienes a una clase intelectual media que está empapándose de todo lo que está viniendo de Europa y muchas veces no lo está procesando bien. Estamos hablando que está tomando el anarquismo, el sindicalismo, el socialismo, el comunismo, lo están tomando y están armando un cuerpo político ahí para poder criticar a la sociedad, porque se dan cuenta que la forma de gobierno que están teniendo ellos ya los europeos lo han superado. La forma de sociedad que tienen ellos, ya los europeos lo han superado, entonces están ellos que toman todos estos pensamientos, estas ideologías europeas, el nacionalismo, el comunismo, para atacar, y tienes una masa, más del 85% de la población, entre obreros, que son muy pocos, y la mayoría son campesinos, campesinos que viven en extrema pobreza, campesinos que tienen una dieta muy precaria, porque es muy precaria la dieta que tienen estos campesinos. Se dice que los niveles de proteínas, los niveles de nutrientes son lo básico solamente para poder vivir, ¿ya? Para poder vivir, pero que confía en el zar porque es el enviado en la tierra. La cosa se pone media complicada en 1905. Cuando en 1905, en plena paz armada, Rusia entra en guerra con Japón y Rusia pierde, el pueblo ruso comienza a perder la confianza en su zar, porque está perdiendo una guerra. Por lo tanto, el sacrificio no le ven sentido. O sea, yo tengo sentido a mi sacrificio si es que al final me llegas un triunfo. Pero si estás perdiendo, quiere decir que no eres el enviado en la tierra. No eres el representante, perdón, de Dios en la tierra. Y a eso hay que sumarle las discusiones que se están dando. Que los campesinos ni enterados de las discusiones comunistas, socialistas, anarquistas y etcétera. Pero ya hay una desconfianza hacia el zar. Y peor todavía cuando el zar comienza a utilizar mucho más la represión armada. El zar entra, ¿ya? El zar entra a la Primera Guerra Mundial. Le advirtieron al zar que no lo haga, ¿ya? Le advirtieron al zar que no lo haga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que dicen ellos es que
si el zar entraba en la guerra con una Rusia, quebrada, si el zar entraba en la guerra con una Rusia quebrada, iba a quebrarlo más todavía, porque la guerra iba a costar demasiado. Entonces, si ya la población vive en el límite de la pobreza, imagínate cómo viviría si es que Rusia está quebrada. Pobreza extrema, desabastecimiento, especulación de alimentos, y todo comienza a darse. La gente comienza a salir a las calles a manifestarse y a reclamar el por qué está sucediendo todo esto. Obviamente hasta que se mueren de hambre, literalmente. En épocas normales, o sea, en épocas que no hubiera guerra, lo que hubiera hecho el zar es utilizar el ejército, que era el ruso, era el ejército más grande en número de efectivos del planeta, para reprimir estas manifestaciones, como había sucedido en el famoso Domingo Sangriento. El problema es que este ejército no podía salir, no podía salir porque está peleando en el frente alemán. Por lo tanto, no existía el arma represora que siempre el zar de Rusia había utilizado para controlar a esta gente. No existía esta arma represora. No había. ¿Eh? No había. ¿Está claro ahí? No había esta arma represora. ¿Qué más? La gente sale a las calles, se manifiesta, se molesta. ¿Mm? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que no hay cómo reprimirlos y el ejército ruso que está peleando en Alemania no está preparado para esta guerra. No está bien armado, no está bien alimentado, por lo tanto, las son en números excesivas, excesivas. Cuando el zar desesperado por sus derrotas y por las manifestaciones que se están dando dentro de su imperio, quiere mover parte de su ejército para retornarlo a Rusia y reprimir estas manifestaciones, ya le es imposible. Porque el ejército que regresa a Rusia para reprimir a los manifestantes es un ejército que se siente que ha sido enviado a una carnicería, que se siente que ha sido enviado mal preparado a una guerra y que está regresando con mucha frustración, con mucha cólera contra el gobierno ruso. Muchos de los soldados abandonan el ejército y se pasan al lado de los campesinos y de los obreros. Tienes mucha frustración, tienes mucha cólera. Y acá pasa algo que sucedió varias veces. Sabes qué es lo que quieres, pero no sabes cómo obtenerlo. ¿Me dejo entender? Sabes qué es lo que quieres, pero no sabes cómo obtenerlo. Yo no quiero que me hagan bullying. Yo quiero que confíen en mí. Yo quiero que me respeten. Yo quiero que me consideren. Yo quiero que me hagan caso. Yo quiero que me escuchen. Es algo muy típico de tu edad. La pregunta es, ya, ¿cómo lo piensas obtener? Muy pocos tienen la respuesta. Yo quiero ser escuchado, yo quiero ser atendido, yo quiero ser considerado, yo quiero ser visto. Ya, ¿cómo lo piensas hacer? ¿O tú crees que el usar la ropa que usas, el peinado que usas, las palabras que usas y escuchar la música que usas, no es algo generacional en una forma desesperada que le pasa a todas las generaciones, nos ha pasado de llamar la atención y de ser distintos ante no saber cómo solucionar estas preguntas que tenemos en la cabeza o estos deseos? Es algo generacional, es algo generacional.
¿O tú crees que cada generación que inventa palabras nuevas que les es imposible a la generación anterior, como mi caso, que no sabía que era random, no, es algo normal? Claro que es normal, pero es normal en el sentido que está en este punto. Todas las generaciones lo hemos hecho, todas las hemos hecho. ¿Por qué? Porque sabemos lo que queremos, pero no sabemos cómo obtenerlo. Hasta que lleguemos a una etapa que sí lo sabremos. Tal vez no. El problema es que no venga alguien que se aproveche de eso. El campesinado ruso sabía lo que quería, no quería guerra, porque era consciente que la guerra traía dos grandes consecuencias. Sus hijos iban a morir, porque de cerrado iban a morir, porque iban a perder la guerra, y segundo, la guerra le generaba crisis económica que le generaba hambre. Así que el pueblo ruso no quiere guerra. El pueblo ruso quiere justicia, pero no hay justicia con este gobierno zarista. El pueblo ruso quiere, todo lo que quiere el pueblo ruso lo tenía claro, no sé cómo. Es ahí donde entran los socialistas. El socialismo es el que le viene a decir al pueblo ruso, lo que tú quieres, yo sé cómo lo podemos obtener. Entonces, no es que el comunismo ruso, no es que Lenin insta a las masas tranquilas a levantarlas. No es que Lenin ideologiza a las masas y le dice, vamos a la guerra, vamos a la revolución. No es que el campesino te sabe quién es Marx, te sabe que es un modo de producción, te sabe que son clases sociales. No, no. El campesino quiere justicia, el campesino quiere comida, el campesino no quiere morirse de hambre. El que le va a decir cómo obtenerlo es Lenin. Y Lenin va a hacer algo bien simple. Lenin no le va a explicar todo lo que tú sabes. Lenin solamente le va a decir, zar malo, justicia, igualdad, vamos a la revolución. Y Lenin, ¿por qué crees que Lenin hace esto? Miren el gran error de los mencheviques. Los mencheviques se mantuvieron en la guerra. ¿Por qué? Porque Kerensky quería continuar lo que Marx dijo. ¿Y qué dijo Marx? Hay que mantenernos hay que llevar al capitalismo a su máxima expresión para poder pasar al socialismo. Kerensky consideró que la única forma de hacer que Rusia pueda pasar al socialismo es llevar a Rusia a máxima expresión, al máximo nivel del capitalismo. Y la única forma de hacerlo es manteniendo a Rusia en la guerra. Es una explicación basándose en un principio teórico. Yo quiero llevar al socialismo, pero siguiendo a Marx, Marx dice que la única forma de llegar al socialismo es cuando el capitalismo está en su máximo apogeo. Rusia no tiene el capitalismo en su máximo apogeo, así que la mantendremos en la guerra como un sacrificio para llevarlo al máximo apogeo. Eso lo entiende Kerensky. Eso lo entiendes tú, lo entiendo yo, siguiendo la teoría. A ver, díselo un campesino. A ver, hazle entender eso a un campesino. Que un barbón en Alemania hace como 50 años que se ha muerto, dijo que así debía ser. A ver, dile eso al campesino que ha perdido 3 hijos y que se muere de hambre. No lo va a entender, pues. No tiene por qué entenderlo. Ahí es donde los mencheviques, que es la primera etapa de la revolución, ¿no? Son los moderados, ahí es donde ellos pierden apoyo. ¿Por qué Lenin no es el que inicia la revolución de arranque? Porque Lenin no estaba en Rusia, Lenin estaba en Suiza. Lenin regresa a Rusia en abril, cuando ya los mencheviques habían tomado el poder ante la renuncia del zar. Y Lenin, en sus tesis de abril, ¿qué nos dice? Lenin nos dice que no es necesario que el capitalismo esté en su pleno apogeo en un país. Basta con que se den las condiciones para poder hacer eso. Lenin es el responsable de que las revoluciones socialistas se den en varias partes del mundo sin cumplir con uno de los requisitos que nos presenta Marx. ¿Entiendes? Es así. No, es que Nicolás, lo que pasa es que tú no estás recordando cuál es la causa principal de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la causa principal de la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué están peleando?
Ellos están peleando por control de mercados. Claro. Entonces, yo voy a una guerra como una inversión. Si gano la guerra, le quito mercados y le quito colonias a Rusia, perdón, a Alemania. Y esas colonias a la larga me generan ganancia. Por eso es que la guerra te generaría ganancias y desarrollo del capitalismo. Porque ¿cuál es la última fase del capitalismo? El imperialismo. ¿Y el imperialismo qué es? El dominio sobre mercados y colonias, como lo estaba haciendo para la época Inglaterra y Francia. Esa es la idea que tenía Rusia, la Rusia del zar, y es la idea que mantiene Kerensky, pero que el pueblo no lo apoya, pues. Por eso que Lenin en sus tesis de abril, ¿qué dice? Vamos a retirarnos de la guerra. Y ahí el pueblo lo apoya a Lenin. Y Lenin se retira de la guerra por dos motivos. Primer motivo, porque Lenin dice, esta guerra el pueblo no lo quiere. Aparte, ¿qué hago yo en una guerra capitalista que a la larga solamente beneficia al capitalismo? Y segundo motivo, se nos viene una guerra civil, como les vino. Entonces, no podemos estar peleando en dos frentes. El frente externo contra los alemanes, que ya lo tenemos perdido, y el frente interno. Si seguimos en el frente externo, vamos a perder el apoyo del pueblo, como lo ha perdido Kerensky. Mejor, nos retiramos de la guerra, y le costó bastante retirarse, porque el tratado Brest-Litovsk que ustedes ven aquí hizo que Rusia perdiera muchos territorios, más del 35% de la producción agrícola Rusia la pierde. Eso también cuestionaron mucho a Lenin por haber firmado ese tratado, que le terminan quitando gran parte de lo que vendría a ser la parte rusa en Europa. Por eso que nace Polonia, nace Letonia, Estonia, Lituania. Pero Lenin tenía claro que tenía que consolidar la revolución dentro, porque se le venía una guerra, la guerra civil rusa. El asesinato del zar no lo ordena Lenin, es una facción del partido que lo termina matando. Así es como muere el zar, una facción del partido que lo termina matando. Y hay una guerra que termina en la década del 20, donde al final los rusos, los socialistas con el ejército rojo, liderado o creado por Trotsky, terminan ganando. Los ingleses se preocupan ante esto. Y es por eso que los ingleses envían armas. ¿Ya? ¿Y sabes cómo envían armas? Lo envían a través de... Por acá me han hecho una pregunta, Caro. En realidad ya está entrando en una crisis, Carol. Ya está entrando en una crisis. Pero esa crisis, olvídate, una crisis de un sistema puede durar siglos, ¿no? Lo que pasa es que no es que al final del capitalismo automáticamente viene el comunismo, no, no es así, no es así, no es así, caro, no es así. Nos han hecho creer que es así, pero no es así. ¿Ya? Por acá me decía, profe, ¿puede existir un partido comunista? ¿Eso tiene sentido? ¿No sería eso una reforma de Estado burgués? Porque ellos lo plantean como el hecho para iniciar. No te olvides que la primera fase tiene que ser necesariamente la dictadura del proletariado, necesariamente, según su planteamiento de ellos. Necesariamente tiene que ser la dictadura. Entonces, para hacer eso, ¿cómo organizas a las personas? En base a un partido. ¿Ya? Y los ingleses envían las armas a través de los japoneses. Dicen, Japón, tú mandas las armas al ejército rojo. Haz que ellos tengan las armas. Y los japoneses dijeron, sí, no te preocupes, yo se los alcanzo. Yo se los alcanzo, nunca se los mandaron a Japón. Porque Japón, ¿qué dijo? Divide y vencerás. Si Rusia está débil, yo puedo entrar a Asia. ¿Para qué voy a ayudar a que el zar recupere el trono o que los nobles recuperen el trono? Contrario, que se mueran. Y Japón nunca le envió armas a los rusos, más al lado de los rusos. A menos los rusos, el ejército blanco, ¿no? Nunca le envió armas. ¿Y qué hace la revolución bolchevique? Le quita las tierras a los grandes terratenientes. Una facción del bolchevismo termina matando al zar y persiguiendo a la nobleza y matando a la nobleza. Muchos de los nobles terminan huyendo de Rusia. La burguesía pierde su industria. Muchos burgueses huyen de Rusia porque se ha llevado a cabo la revolución rusa en su etapa bolchevique. Y esto va a permitir que estos dos hombres lleguen al poder. Si no fuera por la revolución rusa, estos dos hombres no llegan al poder. Es así de simple. ¿Ya? Si no fuera por la revolución rusa, estos dos hombres no llegan al poder.
¿Por qué? Te explico solamente la introducción. ¿Cómo surgió el fascismo? Vamos con Italia. Vamos con Italia. Los italianos estuvieron en el bando ganador, pero al ser Italia una economía menor, si la comparamos con Inglaterra, Francia, los italianos terminan sumamente golpeados en lo que a economía se refiere, ¿ya? Sumamente golpeados por la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando los italianos regresan de la guerra, cuando los italianos regresan de la guerra, ¿ya? Italia está quebrada. Largas colas para buscar empleo. Larguísimas colas para buscar empleo. Eso es uno. Lo otro, lo otro, ¿ya? Los ex soldados de la Primera Guerra Mundial ahora tienen que regresar a insertarse a la vida civil. Estos jóvenes, hombres, tienen que reinsertarse a la vida civil cuando mínimo el último año de su vida lo han pasado peleando en la peor guerra de todas. ¿Está bien? Es así. Estos jóvenes regresan con lo que conoceríamos después con los estrés postraumáticos. Estos jóvenes regresan mutilados. El Estado italiano no tiene cómo darle para poder solventarles o darle una pensión o manutención. Regresan con traumas psicológicos muy fuertes, han vivido la peor guerra hasta ese momento conocida, ¿está claro? Y están haciendo su cola para poder obtener, obtener trabajo. Y muchos de ellos dicen, oye, ¿yo qué hago haciendo cola si esta gente está viva gracias a mí? Esta gente debería agradecerme. Yo debería estar delante de la cola. Es más, yo como ex soldado ni siquiera debería estar haciendo cola. Yo debería tener trabajo sí o sí. ¿Me entiendes? Sí o sí debería tener trabajo. ¿Por qué son tan injustos conmigo? ¿Por qué realmente no recompensan a los que hemos peleado por la guerra, por Italia? A los que hemos derramado sangre y visto amigos morir, ¿ya? En esta guerra. Tienes un grupo de la población dentro de las ciudades y del campo que no se encuentra satisfecha con lo que ha pasado. ¿Está bien? No se encuentra satisfecha. ¿Sí lo tienes claro? Muy bien. Ahora, la crisis económica rusa, perdón, italiana, ahora te explico eso, que me he preguntado acá. Carambas. Rápido, leninismo, el socialismo tenía que consolidarse en Rusia solamente. Trotskismo, el socialismo tenía que salir e internacionalizarse como Marx lo había propuesto. La Duma, parlamento que se creó después de 1905, era un parlamento que supuestamente hacía que la monarquía rusa fuera una monarquía parlamentaria. Los soviets, los representantes, los campesinos, obreros, campesinos, burgueses y soldados. ¿Por qué chocaban? Porque la Duma estaba controlada por el zar y por la nobleza, mientras que el soviet representaba a los sectores populares. Entonces, la crisis económica de 1920-21 en Italia había hecho, ¿ya?, que el socialismo italiano viera su oportunidad. El socialismo italiano estaba siguiendo la fórmula que habían aplicado el socialismo ruso. Es decir, Rusia había logrado su revolución aprovechando
la crisis económica rusa producida por la Primera Guerra Mundial. Esa crisis que la era para seguir a alguien, un partido. Entonces, esta manera como la Revolución Rusa se obtuvo o se llegó, se convirtió, ¿ya? En una especie de, ¿cómo diríamos? En una especie de manual para que los partidos socialistas de otros países lo siguieran. O sea, dijeron, mira, si nuestro país está en crisis, hay que aumentar la crisis para que de esa manera la población esté descontenta y de esa forma nosotros guiemos esa población y logremos una revolución como lo han logrado nuestras camaradas en Rusia. Así fue. Entonces, como Italia está por esa situación crítica, el socialismo italiano, que controlaba los sindicatos de obreros y trabajadores, comenzaron a proponer que haya una serie de huelgas, paros, etcétera, 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 para poder acrecentar la crisis, culpar a la nobleza italiana y a la burguesía italiana y de esta forma, ¿ya? Poder movilizar a la masa poblacional hacia una guerra. Así lo veía. Como ya habían hecho esto los socialistas en Rusia y había muchos nobles rusos por toda Europa, mucha burguesía rusa por toda Europa, ¿qué decían los nobles rusos? Decían, oye, esto yo ya lo he visto, ¿ah? Esto yo lo he visto. ¿Te acuerdas cuando acá estaba por entrar Castillo, que al final terminó entrando? ¿Qué te decían algunos amigos venezolanos? Así comenzó Venezuela, ¿te acuerdas o no? Me acuerdo que así decían algunos. Así comenzó Venezuela, esta ya me la conozco ya. Algunos se fueron del Perú, ¿ah? Algunos se fueron del Perú, que va a ser como Venezuela y se fueron. Ya, algo parecido sucedía. Muchos burgueses rusos que estaban en Europa, asilados, muchos nobles rusos, dijeron, uy, esta ya me la conozco, así comenzó mi revolución, cuidado, estos socialistas están siguiendo el mismo método, tengan cuidado, etcétera. ¿Me sigues hasta ahí la idea? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Sí? Me escucha, creo. En ese contexto, donde la nobleza italiana y la burguesía italiana estaban temerosos de que la crisis económica en Italia vaya a generar una revuelta popular, un levantamiento popular, el cual sería dirigido por el socialismo italiano y alcanzarían el poder, ¿ya? Alcanzarían el poder, ¿está bien? Es en ese momento de temor, que aparece el fascismo. El fascismo italiano, liderado por Benito Mussolini, hay que tomar en cuenta que Mussolini era socialista. Mussolini había sido socialista. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que pasó? Mussolini, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los socialistas toman la decisión de que no deben irse a la guerra. El socialismo, los partidos socialistas europeos dicen, no hay que ir a la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra es una guerra capitalista, que sin importar quién termine ganando, gana el capitalismo. Así que nosotros no debemos, como partidos en Europa y en Asia, no debemos apoyar el ir a la guerra. Eso era lo que decían los partidos socialistas sobre la participación de sus respectivos países en la guerra. El socialismo no debía apoyarlo. Pero Mussolini formaba parte de los miembros del Partido Socialista, ¿ya? Los miembros del Partido Socialista que sí querían ir a la guerra. Esto hizo que Mussolini tuviera muchos enemigos al interior de su propio Partido Socialista italiano. Y Mussolini termina renunciando al Partido Socialista. Y Mussolini va a la guerra como soldado. Cuando Mussolini regresa de la guerra, Mussolini, ya alejado del Partido Socialista, pero conocedor de cómo es el socialismo, Mussolini escribe el periódico El Pueblo de Italia, el Popolo Italiano.
¿Y qué es lo que hace con ese periódico? Mussolini comienza a criticar a sus ex camaradas, o sea, a los socialistas, y comienza a decir en su periódico cómo el socialismo italiano pretende alcanzar el poder y lo pretende hacer a través de acrecentar, agudizar la crisis económica existente en Italia, perdón, producto de la Primera Guerra Mundial, pero lo pretende hacer mucho mayor para seguir el manual que había establecido los rusos con su revolución. Mussolini comienza a utilizar términos muy nacionalistas y dice, la guerra no ha terminado, ahora tenemos la guerra en nuestro propio país. Las trincheras ya no están en la lejana Austria, las trincheras ya no están en la lejana Alemania, ahora la tenemos aquí en nuestras principales ciudades. Eso es lo que decía Mussolini. Estos escritos que había puesto Mussolini toma mucho interés por parte de los sectores de hombres jóvenes que habían peleado en la Primera Guerra Mundial, porque sentían que al fin encontraban un sentido a su vida. Esa vida que habían regresado de la guerra, no sabían qué hacer con su vida, ahora Mussolini les daba el sentido. Todos esos traumas que algunos tenían producto de la Primera Guerra Mundial, todo ese deseo, eso de guerra, ahora tenía un sentido. Y muchos comienzan a escribirle a Mussolini. Y le dice, Mussolini, estamos contigo, tú sí dices la verdad, tienes razón, ¿no? Tanto hemos muerto en la guerra para que después vengan estos comunistas a que entregar a Italia a los rusos por la pura, no vamos a permitir que la sangre de nuestros hermanos haya caído en vano. Y comienzan a escribirle cartas a Mussolini. Y todos estos jóvenes que habían formado parte de la Primera Guerra Mundial, ya todos estos jóvenes que me formó parte de la Primera Guerra Mundial, como eran pobres, seguían utilizando, tenían trabajo, bueno, Italia estaba quebrada, todos ellos tenían pues utilizando la ropa que les había entregado el ejército italiano. El ejército italiano les había entregado unas famosas camisas negras, que era la ropa que utilizaban los ejércitos italianos, o camisas negras. Por eso que tú sabías que los ex soldados de la Primera Guerra Mundial eran los famosos camisas negras. Y ellos, orgullosos, utilizaban esta ropa y así comienzan a escribirle a Mussolini y comienzan a reunirse. Y es así como nace el Partido Fascista Italiano. Se llama fascista porque utilizaron un símbolo de la antigua Roma, las fases, que era un símbolo de poder de los antiguos cónsules. No olvidemos que los italianos aquí están utilizando el fascismo de Mussolini, están utilizando mucho los términos nacionalistas. Ellos son ultranacionalistas, es decir, son chauvinistas. Ultranacionalistas, chauvinistas. Ellos son así. ¿Está claro? Mussolini lo que va a hacer es utilizar a sus fascistas, a sus fallos de combatimiento, los utiliza para detener las huelgas, los paros que estaban propiciando no, el socialismo italiano. Cada vez que había una huelga, había unos enfrentamientos más bravos entre fascistas y socialistas. Y sí, Jonathan, el fascismo no es comunismo. El fascismo odia al comunismo, odia al socialismo, odia al anarquismo. Sí, no se llevan, son agua y aceite. El fascismo italiano y el nazismo alemán nacen de la desesperación de la burguesía de esos países. Exacto, Jonathan. Comienzan a agarrarse a palazos, a golpe y todo lo demás, hasta aquí lo voy a dejar, ¿ya? Comienzan a agarrarse a palazos, a golpe y todo lo demás, y terminaban presos. Entonces, cuando terminaban presos, muchos decían, oye, ¿por qué tenemos presos a tanta gente? ¿Ya? Decían, bueno, tenemos presos a tanta gente porque se están peleando. ¿Y quiénes se pelean? Los comunistas con los camisas negras. ¿Y quiénes son los camisas negras? Los ex soldados de la Primera Guerra Mundial que usan esta ropa, pero que se han unido en un partido que ha creado un periodista este, llamado Mussolini. Con el tiempo, el poder de los camisas negras crece porque está inspirado en el nacionalismo, en el patriotismo, en la violencia, en salvar a Italia del comunismo. Se sabía que el comunismo, cómo estaba actuando en Rusia, entonces mucha gente comienza a seguir a Mussolini. La burguesía italiana que no sabe cómo sacar a Italia de la crisis, la nobleza y el rey de Italia que no saben cómo sacar a Italia de la crisis, una crisis económica que está generando una crisis social y la crisis social te genera una crisis política porque al tener hambre tú señalas al gobernante, dijeron lo siguiente, oye,
Al final los camisas negras están haciendo lo que nosotros no podemos hacer, detener al comunismo. Mientras no podamos solucionar la crisis, el comunismo se alimenta de la crisis económica que tenemos. Y quienes están poniendo el alto y generando todo un sentimiento nacionalista es Mussolini. Son pocos, pero son. Listo. ¿A quién apoya? Y el comunismo dice que quiere acabar con la propiedad privada y entregársela al pueblo. El fascismo no dice eso. El fascismo respeta la propiedad privada. El comunismo va a acabar con la nobleza y la burguesía. El fascismo no tiene problemas con la nobleza y la burguesía. Ante grandes problemas, grandes soluciones. Apoyemos al fascismo. El fascismo es un pensamiento de extrema derecha, así que no tiene nada que ver con el comunismo, es un pensamiento de extrema derecha que llega al poder ante el temor de los sectores de poder político, como la burguesía y la nobleza italiana, de que el comunismo tome el poder. En realidad el fascismo llega al poder por el temor que tienen los grupos económicos italianos de que el comunismo llegue al poder. ¿Es así? Perdona, Nicolás, pero el fascismo no es el hermano menor del comunismo. Ahí sí, créeme que estás muy equivocado. Ese es el clásica justificación que utilizan los de derecha para quitarse de encima que los fascistas son suyos. Perdóname, Nicolás, ¿cuántos gobiernos fascistas has conocido que hagan eso? Porque son nacionalistas, pues, Nicolás. Porque los únicos gobiernos fascistas, Nicolás, que han existido realmente han sido la de Italia y la de Alemania post Primera Guerra Mundial. ¿Estás analizando cómo es la situación de Europa post Primera Guerra Mundial o lo estás trayendo a un contexto común y corriente? ¿Entiendes cómo era la economía post Primera Guerra Mundial y post crack del 29? ¿O lo estás trayendo a un contexto común y corriente como el actual? Porque si todo socialista hace eso, Nicolás, entonces, ¿qué es un New Deal? El New Deal no es el Estado interviniendo desde el punto de vista con su dinero de las recaudadores, con el dinero del pueblo para salvar empresas nacionales, empresas privadas y nacionalizarlas. ¿No es lo mismo que hizo Estados Unidos en el año 2008? Es el New Deal. El New Deal no es el Estado convirtiéndose en socialista por un momento. Por eso. Ahí es donde te han dicho varias veces, por eso que tú dices, no, a veces me han dicho que contextualice. Claro, contextualízalo, contextualízalo. Busquen el objetivo, chicos. ¿Entiendes? Busquen el objetivo. ¿Ya? Lenin dictador, perdón, Stalin dictador, Hitler dictador. Sí. Stalin asesina judíos, Hitler asesina judíos. Sí. Stalin, antidemocrático, Hitler antidemocrático. Sí. Stalin, no sé, pisotea los derechos humanos, Hitler pisotea los derechos humanos. Sí. ¿Son lo mismo? No. ¿Por qué? Objetivos. ¿Te acuerdas cuando te hice la clase sobre Revolución Francesa? ¿Qué te dije? Una reforma y una revolución pueden tener los mismos medios. ¿Qué los diferencia? Objetivos. Por eso es que, por eso es que en las clases uno trata, y está bien, gracias por la pregunta, ojo, no quiero que no quiero que dejen de preguntar, Nicolás. Tú hoy día me has ayudado a hacer la clase junto con todos ustedes, con Ariel, con Jonathan, te lo agradezco bastante. En serio, por eso que me he pasado y no he terminado de explicar fascismo, pero me encanta, prefiero atrasarme y que todo quede así. ¿Ya? Sí, sí, claro, 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 claro. Es más, el partido nazi se llama Partido Nacional Socialista de los Jóvenes Alemanes y muchos creen que por el nombre son socialistas. No lo son. Hitler odiaba el socialismo. Lo odiaba.
Igual que Mussolini. Igual que Mussolini. Y esto vamos a explicar la próxima semana, cuando hagamos una guerra mundial, pero terminamos de explicar esto. Chicos, no les quito más tiempo. Le doy así, sinceramente, gracias. Gracias a todos, a Jonathan, a Ariel, Nicolás, a Jairo, a, a la señorita Almendra, a todos, porque ustedes me han ayudado a hacer una clase como me gusta hacerlo. Y si no fuera por ustedes, no hubiera podido. Así, gracias. ¿Se dan cuenta cómo me sacan más cosas que si ustedes estuvieran callados y yo estuviera haciendo cosas así? En serio, se los agradezco, se los agradezco. Si esta clase ha salido, espero que les haya interesado, les haya gustado, es por ustedes, en serio. Y no dejen de hacerlo, no dejen de hacerlo, ¿ya? Cuídense bastante, no les quito más tiempo. Nos vemos la próxima semana, terminamos con Hitler Mussolini, hacemos Creo del 29 y hacemos Segunda Guerra Mundial. Y vuelvo a insistir, gracias, gracias por esta clase, ¿ya? En serio, gracias.